Buenos días. Muy bien. Sí. Sí. Bueno, acá nos confirman que está conectado ya Fundación Éxito, Pamela García de Alquería. Esta reunión se está grabando, Pamela. Vamos a ver si Camila me confirma. Sí, estamos grabando esta reunión. KFC, Cindy Ortiz de KFC, buenos días. Acá, muy bien. Marley, muchas gracias. APSA SA, que es Pollo, que es un de nosotros. Tenemos en este momento Grupo BIM, Juli, muchas gracias. Por todo el equipo de Bimbo, tenemos SEA de Macro, de Oxxo, Maxi Mercado, bueno, Bimbo. Muy bien. Bancos de Alimentos. Larry Doris del Banco de Alimentos de Bogotá. Por acá está Javier del Banco de Alimentos de Medellín y muchos otros bancos de alimentos que están conectados. Monterías en serio. Se acabó. Vamos, Popsi. A ver, conecta Popsi. Que hace todo esto. Cámara, está grabando. Se acabó todo esto. ¿Cómo? Vamos a ver. Este modo de pantalla sí. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Entonces, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Estamos muy felices de poder contarles sobre esta nueva ley que va a incentivar donaciones a los bancos de alimentos de Colombia. No sé si el padre Daniel está conectado. Verifiquemos si el padre Daniel está conectado. No sé si está alguien desde la cuenta de él o si está el padre conectado. Y si no, Doris, venga, ayúdeme. Un saludito desde el Grupo de Alimentos de Bogotá. Vamos a hacer un saludito. Nos acompañan del Grupo de Alimentos de Bogotá, los otros grupos de alimentos del país están conectados. Vamos a hacer y hablar de varias cosas. Lo primero es que pues, nos saluda Bogotá. Recuerden que Bogotá es el presidente de la directiva. Yo les voy a dar un contexto rápido de la cifra de alimentos y ya con el equipo de salud, que es la representante, la autora de esta ley extraordinaria que nos convoca hoy, para que Sara y el equipo de salud nos hablen en específico de ley. Entonces, Doris. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Acciones Corporativas. Un saludo muy especial desde
del padre Daniel Santos, nuestro director ejecutivo. Gracias a ABAC, que logra que los empresarios, las personas que están dispuestas a sumarse en esta lucha contra el hambre y obviamente todos y cada uno de nosotros que estuvimos a nivel nacional podamos entender cada vez más y digerir mucho más lo que viene como impulsando la ley. Creo que todavía tenemos algunas expectativas para saber cómo vamos a seguir manejando esta situación, pero nuestra gran oportunidad es poder decir a los donantes que aquí estamos para mirar cómo vienen los esfuerzos para ayudar a esta lucha. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Doris. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la situación del hambre. Voy a empezar rápido con cifras. Situación del hambre en el mundo. Teníamos en el 2005 798 millones de personas con hambre en el mundo. El hambre empieza a bajar en el mundo. Está un momento que se el hambre empieza a bajar en el mundo hasta el 2015, que teníamos 583 millones de personas. Y el hambre entonces empieza desde el 2015 a incrementarse. Hasta en este momento podemos decir que tenemos 733 millones de personas con hambre. En Colombia el hambre aumenta por diferentes razones. Una razón importante es el desplazamiento de personas. El desplazamiento de personas hace que se incremente el hambre en los diferentes países. En estos círculos lo que vemos, entre más grande es el círculo y más personas desplazadas. Lo azul significa desplazados por emergencias, lo amarillo significa desplazados por violencia. Solo el año pasado en Colombia se desplazó por violencia. Hacemos, tenemos una alianza que se llama Alianza por la Nutrición Infantil. Hacemos una medición de cuánto cuesta alimentarse en Colombia durante un mes. Hacemos un cálculo que se llama el plato saludable de la familia colombiana. ¿Cuánto le cuesta a una persona durante un mes en Colombia alimentarse en el Entonces, estamos hablando de causas del hambre en Colombia. Otra causa importante es la migración. Las personas que son migrantes o que tienen de refugiados y el hambre. Entonces, entre más grande es el círculo en este positivo, significa pues, que hay más personas refugiados. Esto aumenta. Les hablaba de la desigualdad. Entre más oscuro está el país en este positivo, significa que hay más desigualdad en ese país. La inflación de los alimentos. Entre más oscuro este país, tuvimos una inflación. Los primeros meses del 2023 tuvieron una inflación con los alimentos muy grande. En 2022, la inflación de los alimentos fue del 27.8%. Y la pobreza es la principal causa del hambre. Una pregunta, ¿me están escuchando? ¿Nos están conectados? Entonces dejemos, no importa que no funcione. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, la pobreza es la principal causa del hambre. Hoy en Colombia tenemos 16.7 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, con 435.000 pesos mensuales, con 435.000 pesos para reponer en casa, para los alimentos, para los bienes, para los servicios públicos. Esto es por persona. Repito, hoy en Colombia tenemos 16.7 millones de personas que viven mensualmente 435.000 pesos mensuales. Y eso, por supuesto, no les alcanza una canasta básica de alimentos. ¿Cuánto cuesta alimentar a una persona en Colombia? Es un cálculo que hacemos nosotros desde la Alianza por la Nutrición Infantil. Hoy, en promedio, cuesta alimentar a una persona en Colombia 542.000 pesos al mes. Entonces, hoy le está costando a una persona alimentarse 542.000 pesos al mes y tenemos, repito, más de 16 millones de personas que con 435.000 pesos pues tienen que mejorar para los alimentos y sobre. ¿Cómo estamos hoy en inseguridad alimentaria? Estas son las cifras generales. Hoy en Colombia 17.8 millones de personas tienen un consumo insuficiente de alimentos. ¿Qué significa eso? 17.8 millones de personas hoy en Colombia
no logran comer todos los días alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras y nunca o casi nunca comen alimentos ricos en proteínas como carne, cocina, aquí que tenemos uno de los alimentos que nos donan alimentos ricos en proteínas. Pues, así 18 millones de personas no están comiendo proteína todos los días, nunca fue así. Hoy 14 millones de personas en Colombia están bajando la calidad de lo que comen, saltándose comidas, comiendo menos de 3 veces al día, pidiendo alimentos cristianos o endeudándose con adquirir alimentos. En lo que va ocurrido este año se han diagnosticado ya más de 16.000 niños menores de 5 años con desnutrición aguda y en lo que ha ocurrido este año ya se nos han 143 niños menores de 5 años por causas de desnutrición. Tenemos desnutrición en Colombia y cuando uno ve a estos niños, pues todos creemos que estos niños están en la Guajira y pobrecitos los niños de la Guajira o del Chocó, pues el hambre tiene muchas consecuencias, muchas, no es solo de una consecuencia, sino desnutrición crónica. De estos niños tenemos en Cali, en Medellín, en Guajira, en el Chocó y en todo el país. Ya lo vamos a ver. El cerebro de la mitad es el cerebro de un niño bien alimentado. El cerebro de la derecha es el cerebro de un niño nutrido. Hay muy poquitas neuronas, muy poquitas conexiones. Es decir, el cerebro de la derecha es el cerebro bien alimentado. El cerebro de la izquierda, estas son conexiones científicas. El cerebro de la izquierda es el cerebro nutrido. Esto es irreversible. Las neuronas no se conectan. El cerebro se queda más pequeño por el hambre. Está demostrado que estos niños van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de supervivencia, 54% menos ingresos en su vida adulta. Estos niños van a ser más pobres, menos inteligentes. Por cuanto al hombre. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos niños tenemos hoy en el país? La respuesta es, hoy, menores de 5 años con nutrición crónica, tenemos un poco más de 392.000 niños en Colombia. 392.000 niños que se les está quedando el cerebro más pequeño que hablando. Y un análisis que hicimos desde la Alianza por la Nutrición Infantil nos dice que hoy en Colombia 5 millones de personas, un poquito más, el 10% del país, un poquito más de 5 millones de personas, tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Hoy el 10% del país tiene el cerebro más pequeño, es menos inteligente, más pobre y menos productivo, porque tuvo hambre en su primera infancia. Entonces el hambre, con esto les quiero decir que el hambre es un fenómeno que nos afecta a todos, afecta el desarrollo y la economía del país. El hambre nos afecta a todos. Hay un dato, aprovechando que tenemos empresas conectadas y que no tenemos empresas, de cómo afecta esto a las empresas. Hay un estudio que se publicó en la revista el año pasado, se hizo un estudio en 92 países del mundo para entender las consecuencias de la desnutrición crónica en la empresa. Uno de los países fue Colombia. Es decir, las empresas en Colombia están dejando de ganar el año 4.200 millones de dólares. Estos son más con 4 billones de pesos porque tienen en su nómina personas menos inteligentes que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Las empresas en Colombia dejan de ganar plata porque tenemos personas menos inteligentes, porque tuvieron en su primera infancia, y estas son de las grandes preocupaciones que tenemos en Colombia, que le apostemos a prevenir la desnutrición. ¿Dónde están estos niños? Pues en todo el país. De los 392.000 niños que tenemos en Colombia con desnutrición crónica, 60.000 están en Bogotá, 46.000 están en Antioquia, 28.000 en La Guajira, 21.000 en Cundinamarca. Entonces, hay más niños con desnutrición crónica en Bogotá que en La Guajira. ¿Sí? Por esto es tan importante y por eso tenemos los elementos desde La Guajira hasta todo el país trabajando por erradicar el hambre. Y paradójicamente estamos hablando de comida. La tercera parte de los alimentos que se producen es impresionante la cantidad, son 9.7 millones de toneladas de alimentos. Y es tan grande lo que se bota que es difícil imaginarse eso en tractomulas. Entonces les voy a poner varios ejemplos. La dimensión del problema. Con los alimentos que botamos cada año, podríamos darle de comer a toda la población de Uruguay y Luxemburgo las 3 comidas al día durante un año. Con la comida que botamos cada año en Colombia, podríamos llenar
485.000 tractomulas de las más grandes consumidas. Y si ponemos esas tractomulas en una fila, pues podemos ocupar toda la carretera desde Bogotá hasta Santiago de Chile, si las ponemos en fila. Con la comida que botamos cada año en Colombia podríamos, y por eso los bancos de alimentos, pues nos especializamos en esos excedentes. Un banco de alimentos es una organización sin ánimo de lucro en todo el país que rescatamos de diferentes sectores. Entonces, rescatamos de excedentes rescatamos de excedentes de industria, excedentes de supermercados, excedentes de hoteles, casinos, compramos algunos alimentos que no nos llegan en donación y con todos esos productos armamos paquetes equilibrados nutricionalmente para entregarle nutrición a este país. Tenemos que no es que nos lleguen una tranquila llena de niños como locos, llegan de muchos y nosotros pues ponemos frutas, verduras, lácteos, abarrotes, granos, y ponemos kit de aseo también, pues, de eso, y llevamos nutrición. Entonces, por ejemplo, los niños el año pasado, menores de 5 años el año pasado, el día les dimos el 20% de las calorías que necesitan el día, pero les dimos el pollo, el 52% del zinc, el 45% del hierro. Entonces nosotros, ¿qué desequilibrado nutrición para lograr que sí se mejore? Un banco de alimentos entonces es una institución sin ánimo, una bodega que cumple todos los requisitos de inocuidad, vienen las mismas organizaciones, y entonces articulamos muchos actores del ecosistema alimentario. Por el otro lado, articulamos desde fundaciones, llegamos a personas en condiciones. Bueno, la red de bancos de alimentos de Colombia somos, como red, la organización que más, digamos, la organización social y el ecosistema social más grande de este país. ¿Qué significa eso? A más de 1.600 donantes. Hay más de 1.600 empresas que tomaron. Del otro lado, articulamos a través de los 25 bancos de alimentos a más de 3.800 organizaciones y a través de ellas llegamos a 1.164.000 personas en condiciones. Los bancos de alimentos de Colombia son una obra de la Iglesia Católica, entonces en nuestra junta directiva tenemos el representante de la conferencia episcopal, el director de la Pastoral Social de Zona, tenemos al obispo de Buenaventura, que es también el director de la conferencia de Buenaventura, tenemos al padre Daniel, que ayer nos acompañó en este mismo momento, director de la conferencia de Bogotá, el director que también es sacerdote del de Santa Marta, tenemos Silvia, que es la subdirectora de la Conferencia de Medellín, tenemos empresas, Nutresa, nuestro presidente, la junta directiva, Claudia Lena, pues, de quería, y unos miembros. Somos 25 bancos de alimentos y como les dije, pues no alcanzamos a llegar a todo el país. Alimentos de esta, donde es más pintado, pero cuando tenemos que llegar las diócesis o arquidiócesis de todo el país y de esa, pues, con ayuda de el año pasado los grupos de la Colombia tenemos 31.000 toneladas de alimentos, de las cuales evitamos que se tiraran y compramos 8.000, como les decía ahorita. Para nosotros es importante entregar posición. ¿No? Atunes, frijol, garbanzo, todos esos alimentos, como son alimentos no perecederos, no se deben extinguir. Entonces, gracias a esas nos cocinan, los personas naturales, y con eso vamos a comprar alimentos y poder formar de equilibrio. De todos los alimentos que se han usado durante la mitad vienen de la industria. 31.000 toneladas que ya no veo este número, 18.000 vienen de la industria, 7.700 toneladas vienen de llevando alimentos.
3.700 toneladas vienen directamente de los no, va, toneladas vienen para rescatar excedentes en centros por abasto de Bogotá, mayorista en Medellín, Cali, así, donde tenemos bancos de alimentos, y más de 1.800 toneladas vienen de hoteles, casinos, restaurantes y personas naturales. Y a través de ellos, de esas organizaciones que les decía, si no, pues logramos llegar a 160 personas en condiciones de vulnerabilidad en los diferentes momentos del ciclo vital, mucho de niñez, digamos, con personas en todos los momentos del ciclo vital. Tenemos 1.600 donantes. Acá no están los 1.600, estos son un ejemplo, para decirles, cualquier empresa que quiera trabajar con los bancos de alimentos de Colombia puede con los bancos de alimentos de Colombia. Nosotros no solamente recibimos alimentos, aunque nos llamamos bancos de alimentos, recibimos cualquier producto apto para el uso consumo humano. ¿Qué significa eso? Nos donan juguetes, útiles escolares, ropa, electrodomésticos, muebles, implementos de aseo, alimentos. Todos esos productos, lo mismo, se canalizan a través de esas organizaciones población en condiciones de vulnerabilidad. Los muebles viejitos, nosotros, los computadores se invirtieron por Unilever. Entonces, hoy Unilever nos está haciendo una función. Pues esos computadores que son viejitos como Unilever, para nosotros son una maravilla porque los vamos, los arreglamos y los alimentos y los entregan en funciones, por ejemplo, que tienen niños estudiando, o son los mismos computadores que utilizamos en el de alimentos. Entonces, todo sirve, todo nos sirve el banco de alimentos. Pero además, también nos sirven las capacidades. Entonces, muchas empresas que hacen alimentos, el voluntariado corporativo, pero hay muchas empresas que dicen, yo les pongo mi inteligencia, mis capacidades. Entonces, por ejemplo, la auditoría que hacemos de calidad, todos los bancos de alimentos del país nos las ayudan a hacer ingenieros de alimentos de Nutresa, FENAVI, Ceviol y de Alquería. Ellos son los que nos hacen las auditorías de una auditoría que llamamos auditorías de calidad y inocuidad. Entonces, cada empresa nos va poniendo capacidades y nos ayudan con las comunicaciones. Muchas cosas de la ley. En el 2019 se sancionó la ley 19 que crea la política pública de prevención de pérdidas y desperdicios. Esto es muy importante. En el mundo se pierde y digamos, este libro, en todos los que están conectados, tenemos pues este ley nos da un piso y crea la política pública en Colombia de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y palabras más, tienen muchos artículos, pero esta ley dice todos los que producen, comercializan alimentos, pues podrán donar los alimentos y no pueden destruir o desutilizar los alimentos aptos para el consumo humano. Lo que dice esta ley es, hay una pirámide. Si usted trabaja con alimentos, produce o comercializa alimentos, primero tiene que realizar que él se prevención de pérdidas. Hice toda la empresa para hacer prevención de pérdidas. Pero si tiene mercado, entonces priorice primero el uso para consumo humano de esos alimentos. Si ustedes no lo permiten, primero entreguen donación y si definitivamente después de hacer todo lo posible por donarlo todo, pues ahí sí puede priorizar energía renovable. Entonces crea como esa prioridad para poder promover la seguridad del país. Y entonces esa ley nos dio piso muy importante, pues, todo lo que hacemos. Y viene, que ya tiene el equipo de SRAE, las representantes a trabajar de la mano con los bancos de alimentos de Colombia, a entender la comunidad de alimentos, y empezamos a entender diferentes realidades. Y había una realidad muy dolorosa para nosotros, y es que una empresa que tomaba la decisión de destruir los alimentos podía descontarse el 35% del costo de los alimentos, pero la empresa que tomaba la decisión de donar podía deducirse el 25% del costo de los alimentos, pero la empresa que tomaba la decisión de donar se podía descontar el 25%. Entonces, la que vota se deduce el 35% y la que dona se descuenta el 25%. Eso es un enredo.
Pero cuando poníamos eso en un Excel, pues pagaba menos impuestos el que votaba que el que donaba. Entonces, por eso, con Saray Roballo y el equipo que acá nos está acompañando, pues se hizo toda una construcción de una ley que permite que hoy quien done alimentos tenga más beneficios y pague menos impuestos que quien decide votar los alimentos. Listo, entonces con eso le doy la palabra al equipo de Santiago Valle. Estamos felices, estamos de los alimentos y los donaciones de productos de ese origen económico. Entonces le mando a Joixa, el equipo de Saray. Vamos a ponerle Walter Joixa para que lo escuchen. Espérame que ni les cuento, es que queremos hacer. Ahora. Bien. Muy bien. Vamos compartiendo con ya Walter. Seguro aquí no se está viendo ya. Pero sí, es. Muy bien. Joixa tiene micrófono. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias por conectarse a las personas que están en línea. Efectivamente, esta ley surge desde la oficina y la lidera y la defiende la representante representante a la Cámara del Partido es cordobesa, además de todo es una mujer que tiene 30 años, pero además es supremamente social y humana. Cuando empieza, ella está, o pues nosotros estamos en la comisión tercera de la Cámara, y les voy a dar solamente un poquito de contexto para que sepan por qué llegamos a este punto. Entonces, como la comisión tercera es la que se encarga de los temas económicos, entonces se encarga de las reformas tributarias, se encarga en conjunto con la comisión cuarta del presupuesto, que tal vez ayer escucharon que ya se empezó a discutir el presupuesto e una que otra inquietud en la discusión, se encarga del Plan Nacional de Desarrollo, también en conjunto con la Comisión Cuarta. Cuando empieza este gobierno, se presenta la reforma, el gobierno presenta la reforma tributaria y la reforma tributaria intenta le pone topes a lo máximo que una empresa puede descontar por donaciones. Cuando se presenta ese artículo, se empieza a hablar sobre la necesidad de tener donaciones en determinados espacios y que el limitarlo podría llegar a generar un problema social, pues dado el carácter social y de construcción de tejido humano que tienen las donaciones. En esos momentos, además de todo, se imponen los impuestos saludables, se crean los impuestos saludables que ustedes conocen y han sufrido muchísimo más que nosotros incluso. Cuando se da este momento, es cuando conocemos a Juan Carlos de Abaco y nos cuenta, cuidado, porque ese impuesto saludable nos va a afectar las donaciones de alimentos a los bancos de alimentos. Y empezamos a investigar y a entender y en con otras reuniones con gremios y con expertos y con todo esto, es que terminamos nos dando cuenta que efectivamente cuando se destruía la comida, se podía descontar el 35 y cuando se donaba, el comentario fue de alguien en una reunión que dijo, es que es increíble, con respecto a los límites, es que es increíble que es más rentable destruir la comida que donarla. Y entonces ahí fue cuando empezamos a investigar, y cuando llega el Plan Nacional, decimos definitivamente, pues esto es un vacío que hay que solucionar, porque al fin y al cabo son muchos los colombianos que no pueden comer al día. Esa cifra a mí me parece alarmante, pero me parece más alarmante aún que 1.6 millones de colombianos no coman uno o más días. No coman uno o más días, porque uno hasta de pronto con 2 comidas al día funciona. Con una le da uno un hambronón, pero no comer un día, no comer 2 días, no comer 3 días, yo decía, Dios mío, no, o sea, eso sí ya es una cosa terrible. Y entonces dentro de la oficina nos sentamos y la representante dijo, este va a ser uno de los temas que más vamos a defender y es que la gente coma. Y es por eso se convierte en la bandera principal de la representante. Este es el primer proyecto de ley, sin embargo, pues hay otras acciones que están emprendiendo la representante en estos momentos para el tema. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza todo el proceso, todo el debate, logramos pasar
primer debate comisión tercera, segundo debate comisión tercera, pero este proyecto tenía algo y es que tiene impacto fiscal. Entonces, todos los proyectos que tienen impacto fiscal, las leyes que tienen impacto fiscal, necesitan del aval de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Si no se tiene, no sé si escucharon hace poco, el día sin IVA, el proyecto de ley de día sin IVA, pues el presidente lo objetó porque no tenía aval del Ministerio de Hacienda, ¿sí? En estos momentos se está intentando que se mantenga, pero pues la Corte fácilmente lo va a tumbar porque no tiene aval del Ministerio de Hacienda, es un requisito. Después de mucho trabajar, de mucho intentarlo, porque además de todo también con Juan Carlos, realmente este es el momento para darle las gracias a los bancos de alimentos por el apoyo que nos dieron en el Congreso, de nuevo para entender cómo funcionaba, pero también para visibilizar que esto no se estaba haciendo, perdón, no era por ustedes prácticamente, sino era por las personas que estaban aguantando hambre. Claramente, ustedes son fundamentales y el primer mensaje, pues ahí sí ya nos pusieron nuestro tate quieto y logramos sacar, por lo menos hasta acá, vamos en este punto, victorias, la verdad, muy, muy satisfechas. Entonces vamos a leer, no sé si ustedes la conocen previamente, si la han leído previamente, sin embargo vamos a repasarla, nos pidieron que repasáramos toda la ley. El primer artículo, pues es el objeto que creamos la ley. Entonces, el objeto de la ley básicamente es promover la donación de alimentos y de bienes de higiene y aseo a los bancos de alimentos, asociaciones de bancos de alimentos y pues bancos de alimentos, organizaciones que vienen también de creadas por confesiones religiosas. El artículo 2 es cuando ya empezamos a modificar el estatuto tributario. Entonces, en el artículo 2 lo que dijimos es, vamos a agregar un parágrafo al artículo 257 del estatuto tributario. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con este parágrafo? Básicamente, estamos diciendo que las donaciones que se hacen de alimentos y de elementos de bienes de higiene y aseo van a tener a los bancos de alimentos van a tener un 37%, un beneficio, perdón, de descuento del 37%. Entonces ese fue uno de los grandes logros que tuvimos y es que nos querían dejar en 35, logramos que quedara por encima de lo que es la destrucción. De nuevo, el punto era, pues ya estaba compitiendo con una desventaja, ahora ya compite la donación con una ventaja. Y es que cuando menos son 2 puntos por encima de la destrucción de los bienes. Creo que en este caso para alimentos ya venía la 1990. Sin embargo, para elementos de higiene y aseo, esto sí ya es supremamente revolucionario, porque antes pues podían destruirlo básicamente por condiciones y decisiones, porque era más rentable ahí sí para la empresa. Y acá entendemos que lo destruían porque tocaba. Sí, uno de los mensajes que también tuvimos en repetidas reuniones es que nosotros entendemos que acá las empresas no están hechas para suplir lo que hace el Estado. ¿Sí? Lo que ustedes hacen es altruista, lo que ustedes hacen es construye tejido, construye país, pero además de todo, en estos momentos ya la decisión pasa de ser solamente de las buenas personas, como lo son sus empresas, a que efectivamente desde el punto de vista razonable es muchísimo mejor. Y el siguiente inciso, este sí que creo que fue uno de los grandes logros que tuvimos con la ley, y es que si la empresa hace la donación en este periodo, pero no la aprovecha para la declaración de renta de ese periodo, lo puede llevar por 4 periodos más. ¿Sí? Entonces, si en este periodo yo hice la donación, pero tuve pérdidas, pues el impuesto de renta no se calcula sobre la pérdida. El impuesto de renta se calcula sobre la utilidad. Entonces, si yo en este periodo reporté pérdidas, puedo llevar el beneficio 4 vigencias más para que lo pueda utilizar. Ese fue como para que exista una constancia y que pues ya sabemos que hay momentos duros en la economía, pero que eso no vaya a desincentivar la donación. El siguiente artículo, que es el artículo 3, modifica el numeral 9 del artículo 424. Juan,
lo comentaba hace un momento, pero se los repito, y es que ya los alimentos que se donaban a bancos no tenían IVA, ¿sí? Aún si lo llegasen a tener, pero si los donaban a los bancos de alimentos no tenían IVA. ¿Qué hicimos con este artículo? Incluimos los elementos de higiene en este artículo, pues porque viene la regulación de la ley. Entonces ya salió la ley, pero ahora viene la regulación. Entonces, ¿en qué estamos? Porque además de todo ha sido una petición por parte de las mismas empresas, es que la DIAN el listado específico de lo que considera, de los artículos que están incluidos en elementos de higiene. Hasta el momento, ¿qué nos han dicho? Nos vamos con partidas arancelarias. Sin embargo, hay algunos artículos que sabemos que no están clasificados, pero que sí hacen parte de estos bienes que se necesitan, como el shampoo, los cepillos de dientes. Entonces, seguimos trabajando en eso, que la DIAN, vía resolución, nos reglamente el listado. El siguiente artículo básicamente fue una ratificación de lo que ya podían, pero que igual muchos congresistas pensaron que era importante para poder fortalecer desde lo público, y es que tanto el gobierno nacional como los departamentales, como los gobiernos locales, podrán crear bancos de alimentos. Sin embargo, pues claramente que en la práctica requiere toda la disposición, que se preparen, que cumplan con los requisitos para que puedan ser bancos de alimentos. Y el artículo 15, justificando lo que ya pues ustedes hacen, y es que ustedes donan cosas que son aptas para el consumo humano. ¿Y quién es nuestro principal garante? Los bancos de alimentos. Perdóname, se me olvidó un pedazo del artículo. Segundo. Y es otra parte muy importante, y es que dentro de las conversaciones que teníamos, nos decían los bancos de alimentos, una de las grandes limitantes que tenemos es que no podemos recoger las cosas, ¿sí? Si me van a donar cárnicos, no los puedo echar en el baúl del carro, ¿sí? Me toca con transporte especial. Entonces, como me toca con transporte especial, pues es costoso. Y para las empresas, y ahí entonces teníamos otra y es que de nuevo volvemos a la destrucción, y es que si yo iba a destruir artículos, o sea, cualquier cosa, el transporte que iba a disponer para destruirlo podía incluirlo como una deducción. Era un costo que podía deducir. Pero si yo disponía un camión para llevar la comida al banco de alimentos, a eso sí ya no tenía relación de causalidad. Entonces eso no lo puede incluir. Entonces decíamos, bueno, definitivamente a la donación le tocó, pero pelea de tigre con burro, es que dicen, creo que es la cosa, pero le tocaba en la mala. Entonces lo que logramos también en este artículo 2 es incluir que así como pueden descontar el 37% de lo que donan, que ustedes emiten ya una factura especial en la que dicen el costo del pueden anexar una factura en la que diga transarlo, lo que me costó el transporte, y el Banco de Alimentos procederá a certificar la donación por los artículos que donen y por el transporte que tuvieron que asumir para poder trasladar la donación. ¿Esto por qué se hizo? Con el ánimo de incentivar, o sea, que también puedan disponer de esos medios de transporte que realmente aumenten la. No, básicamente sí, esos son los puntos que tiene la ley. Primero, aumenta el porcentaje de donación del 25 al 37. Segundo, incluye el transporte. Tercero, lo lleva por 4 vigencias. Y cuarto, le quita el IVA a los alimentos de higiene donados a los bancos de alimentos. Esos son los cambios estructurales que tiene la ley. Muy bien, entonces, retomando, ¿cuáles son los beneficios tributarios que hoy se tienen para las donaciones a bancos de alimentos? De hacer un recuento de todo. Hoy, aquí se perdió la conexión. Hoy, la empresa que decide Por internet. alimentos grabados con IVA no paga el IVA por la donación de la factura. Si la empresa decide donar
cualquier otra organización de este país tiene que pagar el IVA por eso. Segundo, si dar alimentos, si lo donan, entonces no, a cualquier otra organización de este país sí que el impuesto no. ¿Listo? Y entonces los el impuesto tributario aumenta del 5 al 37%, se le quita el gravamen para la donación de implementos de salud y higiene. Vamos a tratar ojalá que no se tenga que perder. Se aumenta, se incrementa más bien. Nos donan unos alimentos y desde el planta de acá, en su reunión de Bimbo, manda los alimentos. Entonces Bimbo va a hacer dos lecturas. Una por el costo de los alimentos que nos donan, por el costo del transporte que nos hizo y nosotros hacemos el servicio. Vamos a mirar si de pronto es posible, una cosa que se va a hacer desde la representante en mesas técnicas, a ver si otras empresas que nos donan transporte, pero que no nos donan alimentos, por ejemplo. Claro, porque acá quisiera hacer una aclaración y es que la ley no está hecha para empresas de alimentos únicamente, ¿sí? La ley dice las empresas que donan, incluso no dice las empresas que donan, dice la donación de alimentos y de bienes de higiene y aseo a bancos de alimentos tendrá un beneficio del 37%. Y esto es muy importante, porque si bien claro que los primeros llamados a se benefician de la ley son las empresas de alimentos que tienen artículos de bienes de higiene y aseo. Básicamente, si mi empresa se dedica a la construcción, pero decido donar, me voy a cualquier retail y compro 100 mercados y se los dono al banco de alimentos, el banco de alimentos me da el certificado de donación y yo como empresa de construcción voy a poder tener el beneficio. ¿Sí? Claro, la relación es principal, ustedes lo van a votar. ¿Sí? Sin embargo, la ley no está hecha, no dice las empresas que produzcan o que comercialicen alimentos o artículos de bienes artículos de higiene y aseo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es desde donde vamos a trabajar firmemente para que quede absolutamente claro que incluso si una empresa dona el transporte, ese beneficio también le aplica a la empresa que dona el transporte. Hasta el momento, vamos ahí. Exacto, tenemos empresas como DHL que nos transportan, empresas como LATAM que por carga aérea llevamos alimentos. Entonces eso nos trabajar en esto. Muy bien. Dudas, preguntas, inquietudes de las empresas, me ayudan Camilo. Si las empresas que estén conectadas quieren hacer preguntas, creo que es más fácil si ponemos la pregunta en el chat y leemos la pregunta y si hay dudas también. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud? Puso Natalia. Grupo de éxito, Natalia. Tenemos preguntas. Y del grupo de éxito, porfa, nos van. Listo. Se puede tomar como descuento tributario, sí, como descuento tributario para la vigencia del año 2024 o para vigencia de 2025. Bien. Gracias. ¿Qué dice el Estatuto Tributario? Que cualquier modificación a partir de la siguiente vigencia. Sin embargo, ¿qué dice la Corte Suprema? Perdón, la Corte Constitucional. La Corte, ¿qué dijo? Dijo, si la modificación a las condiciones tributarias son en beneficio del contribuyente, la ley podrá entrar en vigencia desde el momento en el que es sancionada. ¿Esto qué quiere decir? La Corte que ha dicho, claro que lo estamos llevando también a las mesas técnicas, pero la Corte que ha dicho lo que beneficia al contribuyente, ¿por qué cualquier modificación tributaria tiene que entrar a una vigencia después?
pues porque iría en detrimento y yo vengo con unas reglas de juego. Sin embargo, lo que la Corte ha manifestado es, en cambio, si la modificación beneficia al contribuyente, entrará desde el momento en el que es sancionada la ley. Para los efectos, entraría en vigencia, la ley fue sancionada el 15 de julio, entraría en vigencia desde el 15 de las donaciones hechas del 15 de julio en adelante. Aquí Natalia, Camila Vargas, ¿desde cuándo inicia este beneficio? Jason, Natalia, éxito, pone todo un argumento. La voy a leer. Eso el 15 de julio de 2024, publicación de la norma. Aplicaría para todas las donaciones beneficiadas, entendiendo el principio de restrictividad, aplicación a partir del 2025, considerando que modifica un elemento sustancial del impuesto de renta anual en el apartado de la norma. Abre comillas, si el beneficio no se aplica durante el año en el que se generó, el contribuyente podrá imputarlo en su liquidación. Miren, yo voy a decir una cosa en beneficio de las empresas. ¿Sí? Este es un tema que cada empresa lo tiene que realizar con su equipo de tributario. Ayer hicimos una reunión con varias empresas, pues, con empresa, con banquería, y hay diferentes interpretaciones de la ley. Muchas empresas dicen, yo prefiero ser muy conservador. Y entonces, como yo prefiero ser muy conservador, por lo menos esa fue la decisión que tomaron. Pongo ese ejemplo de los 13 de alquería. Yo prefiero aplicar el 2025 para con el principio de retroactividad y yo no sé qué. Sin embargo, hay otras posiciones jurídicas que dicen, no, yo puedo empezar simplemente eso desde ya. Entonces aquí, una invitación muy a que se hagan unos análisis especiales. Seguramente en los meses, pues vamos a preguntarle qué nos dice. Pero incluso eso es incluso mucho más fácil, es el concepto de la DIAN. ¿Sí? Y la DIAN conceptual. Y dice, claro, nosotros lo vamos a pedir por escrito desde la oficina de la representante para que la DIAN saque un concepto y diga específicamente desde cuándo la está tomando. Mejor que estemos claritos y entonces acá de una vez los invitamos a enviar a todos ustedes y los que estén conectados un link con unas preguntas en Google, Google, para que nos hagan todas las preguntas que tengan. Vamos a hacer todas esas preguntas y vamos a construir un documento de preguntas y respuestas. Y entonces, por favor, en el link, Ingrid y Laura organizan ese link que nos llegue a un Excel todas las preguntas de cosas que hoy, incluso algunas que nos puedan hacer empresas que les donan a los servicios del país. Y entonces el compromiso es que vamos a trabajar de la mano con el equipo de salud para construir un documento de preguntas y respuestas para nosotros responder rápido los que ya sabemos y las consultas que se le tengan que hacer se hacen los y poderlas llevar a las mesas. ¿Sí? Pues porque entendemos que para las empresas a veces es más difícil, pero pues para nosotros ese sí es nuestro quehacer. A ver, Larry, usted que es el duro de las finanzas, preguntas. Entrar en vigencia. Y si alguien dice que esto implica directamente ya, pues no solo el 25% del mismo, la variable, pues cualquier, no tiene servicio, no hay un 27%, no hay interno, porque yo el primero de 14 de julio, que pasa todo el virus, que bien, para poder tomar la variable de 25%, y a partir del día 15 de julio me tendrán que tirar un certificado para que efectivamente yo hiciera los dos descuentos, el 25% del primer certificado Probablemente y sea el 37% de esa. Pues ese parte es bastante complejo. Eso es importante, ni siquiera es esto, pero más para darle claridad a las empresas que están conectadas. Los bancos de alimentos certificamos en ritmos distintos dependiendo de la empresa. Hay empresas que nos dicen, certifíqueme cada mes.
Las donaciones, todas las donaciones que hice durante un mes. Pero hay empresas que nos dicen, no, ven, certifíqueme todo el año. ¿Qué pasa? Me doblo todo el año, me certifico todo el año porque pues yo me voy a aplicar ese que hago pues en el año siguiente. Hay empresas que nos dicen, certifíqueme donación. Y si en el mes me hizo 4 donaciones, 4 certificados. Eso es súper distinto. Entonces, yo diría, para las empresas que vayan a aplicar el beneficio del 37 a partir de las donaciones hechas en 2019, nosotros seguimos igual. Pero para las empresas que vayan a empezar a aplicar el descuento del 37 a partir de las vigencias de ley, ahí sí vamos a tener mucho. Porque deberíamos tener esa información antes de entrar en vigencia. Entonces, acá el llamado es para solucionar rápidamente una solicitud de concepto a la DIAN, porque con el concepto claro, los bancos de alimentos nos tenemos que organizar en hacer certificados de donación Concordo. de diferentes maneras para poder pues, darle a las empresas ese servicio. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Me ayudan a revisar si hay más preguntas? Muy bien. La representante se conecta. Y la podemos poner acá. Y le podemos poner acá, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Todo está muy claro. A ver, Julián. Bimbo. Está claro, Bimbo. Sí. A ver, Claro. ¿no? Muy bien. Todo claro. Todo claro desde Medellín. Sí, una inquietud que nos habían hecho es, bueno, ¿qué significa los costos que yo puedo descontar en transporte? O sea, ¿qué significa transporte? Sí, entonces, una vez que yo lo tengo en la bodega de Bimbo y me lo llevo para la bodega del Banco de Alimentos de Bogotá, ese es un transporte dispuesto para donar, ¿sí? Pero el transporte que viene, por ejemplo, yo tengo el pan distribuido en diferentes tiendas, debo irlo a recoger y traerlo. Ese transporte sí no es, porque no está directamente relacionado con la donación, ¿sí? Esa es parte de la logística. En el momento en que decida si lo dona, lo destruye, lo vuelve abono o lo que quiera, ¿sí? Pero esta logística previa, esa no tiene una relación directa con la donación. ¿Desde cuándo arranca el transporte que se puede descontar? Desde el momento en que yo decido que esto va para donar. Entonces, si tengo acá un camión para donar, un avión para donar, un barco en el que voy a poner mercancía para donar, ese transporte sí cuenta tiene una relación directa. Y aquí la voy a enredar yo. Y si Bimbo, vamos a seguir con el ejemplo. Ya estamos con Y si Bimbo decide donar desde la recogida del retiro. Ojo que cuando hablamos, y lo digo es porque esto lo conversamos con mucha gente en el transcurso de los el asunto de fondo es ¿por qué los bancos apenas estamos respetando el 0.4% de la ¿sí? Y por eso pues incluyó esto en esta ley, que seguramente en un futuro pues esto se va a ir sofisticando. No tenemos logística. Parte de los alimentos que nosotros respetamos y parte de la logística que no tenemos es el tienda. Nosotros vamos en nombre de algunos de los empresas que están conectadas y vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos, creo que está Germino Martes, está Grupo Éxito, está Macro. Pues vamos de tienda en tienda, a Macro, al Éxito, a Arma y a otros. Y esa logística cuesta toda la plata del mundo. Entonces, ¿qué pasa si Bimbo dice, todo lo que yo voy a recoger de supermercados lo voy a donar? Esa es una logística que a nosotros nos cuesta. Entonces, esa respuesta yo hice. Sí, esa es súper fácil. Esa es la respuesta más fácil de todas. Y es que cuando se dio la discusión del transporte, la DIAN nos dijo, yo no tengo forma de garantizar cuál es el transporte relacionado. Y entonces dijo, por eso, o sea, esto se le va a desbordar
Porque entonces, si construyen, nos llegan a decir, y si construyen una bodega, entonces éramos pues, y decíamos toda la logística, lo dispuesto para donar, y dijeron, bueno, y si construyen una bodega, entonces, y me dicen que esa es la bodega que van a tener para guardar las cosas de comida, las cosas que van a hablar, entonces también me la incluyen, y dijimos, bueno, pues está bien, transporte. Y en esos momentos, aún así, dijo el Ministerio de Hacienda, todavía no te la incluyo porque no puedo saber cuál es el transporte. Y se nos ocurrió una súper brillante idea y por eso estamos los bancos de alimentos certificados. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes son los que deciden, los que indican cuáles son las facturas de transporte que están relacionadas con la donación. Si efectivamente mismo les dice, mira, es que la tengo en 1000 tiendas y te la voy a llevar a tu bodega y el transporte no me lo voy a traer desde mi bodega, sino que me la va a traer desde Chía para la bodega del Banco de Alimentos de Bogotá, dado que de nuevo venimos de relaciones, los bancos de alimentos son supremamente sofisticados en la logística de donación y en garantizar que la veracidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se certifica, o sea, todo, si viene desde la China, efectivamente, quien le indica a la DIAN que ese sí cuenta, eres tú. Muy bien, y allá quería llegar. Y voy a poner un tema pues que no lo conversamos en este momento. ¿Por qué esto le aplica a los bancos de alimentos y no a las otras 29.000 organizaciones sin fines de lucro que tienen este servicio? Por confianza, ¿sí? Por confianza, porque tenemos todo un proceso blindado para que los alimentos que nos donan, porque tenemos todo un proceso blindado, porque las mismas empresas son las que nos porque tenemos todo un proceso blindado. Por eso la exclusión del impuesto sobre los alimentos se hizo solo a los grupos de alimentos. Y en este caso, bien, porque tenemos todo un proceso y nosotros nos especializamos en la comida, entonces la DIAN nos dijo, porque no nos iba a dejar aplicar el beneficio tributario. Entonces la Cámara de la Prueba de Alimentos, ustedes son los que tienen que verificar que certifican, y aquí aprovecho que están todos los conectados. Es un proceso de mucha responsabilidad, porque nosotros vamos a certificar a valor el costo del transporte y podemos certificar igual que como lo hacemos con alimentos que nos hacen, pues efectivamente son el transporte empleado y la logística. ¿Qué es logística entonces? Logística de reversa. Recuerden que nosotros tenemos diferentes métodos. Uno, tenemos un programa que se llama el programa de gestión de excedentes. Hay transporte que va desde una finca hasta el banco libre. Ese transporte se puede hacer. Dos, el programa que nosotros tenemos de logística de reversa desde retail. Entonces, si una empresa como Bimbo, que hace tienda, ¿no? Casi ninguna empresa tiene esa logística, pero se hace tienda, y eso que recoge va y lo pone en el banco de alimentos, eso es logística. La logística, que es la fácil, la de recuperación de excedentes en los centros de distribución, supermercados, centros de distribución, sí, o de las empresas también, desde el CEDI, o el transporte que se certifica desde los hoteles, casinos, restaurantes, pues todos esos son alimentos que podemos certificar. Nos queda entonces por consultar, porque haciéndole una interpretación amplia de la norma, está choreado que la empresa que produce alimentos se le haga la certificación. Vamos a hacer una consulta especial para la TAM, en el caso de la TAM, que aunque no es una empresa de alimentos, nos dona o para DHL, que nos dona y nos mueve productos de alimentos saludables en todo el país, o el programa de salud saludables. Está bien. Es importante comentar que si un empresario dona a un banco de alimentos productos vencidos o deteriorados, el banco no lo certifica y tiene una regla de 3 para eso. Así es, bien. Sí. Los bancos, y lo mismo pasa con el transporte. Los bancos de alimentos no recibimos alimentos vencidos, dañados, podridos. A veces nos llegan. Y cuando llega el alimento, pues al banco de alimentos nos toca clasificarlo, como siempre. Tenemos personal dispuesto para recibir el alimento y empezamos a mirar fechas de vencimiento, clasificar todo lo que nos llega. Todo lo que a nosotros nos llega vencido, que no es apto para el consumo, eso nosotros decimos, bueno, se nos llegan 2 canastillas de productos,
una canastilla está vencida y la otra está buena, se certifica el consumo. Listo. En este caso, pues los bancos de alimentos tendríamos la responsabilidad de transporte. Listo. Mirar la factura que nos llegó. Mirar. Recuerden que nosotros certificamos el costo del producto, valor comercial del producto. Mirar la factura que nos llegó, hacer un análisis de que eso sea el costo del producto para poder certificar. Lo mismo lo hacemos con los alimentos, yo hice. Porque, y por eso la confianza que se tiene con los bancos de alimentos. Si a mí me donan vamos a hablar con certeza, si me donan un paquete de arepas, ¿listo? Pues todos sabemos cuánto cuesta el paquete de arepas. Pues, el valor en costo del paquete de arepas es de 20.000 pesos. Yo digo, no, un momento, o sea, yo no puedo certificar un paquete de arepas de 20.000 pesos. Sí, la empresa tiene la obligación de hacer factura por valor en costo del producto, pero también solicitamos en un certificado de contador fiscal donde nos certifica que los productos, cuál es el valor de costo de los productos en el libro fiscal. ¿Es así? Entonces, lo mismo sería. Muy bien. Son dos lecturas aparte, una para el alimento y otra. Está claro, Julián. Nosotros paguemos a un tercero y tenemos La costeado, o sea, no tengo ni idea, toca hablar con el equipo de logística, pero que esté costeado cuánto me cuesta de un lugar a otro, entonces siento que es muy subjetivo el valor de combustible o de la persona que está llevando el producto, que hace parte igual de la nómina de la compañía, entonces ¿tienen alguna referencia de cómo se saca ese costo? O porque sí, al ser la flota interna, pues es muy difícil costearlo por trayecto. Este bullying es un mundo por descubrir, porque no existe en Colombia, existe gracias a los. Tenemos que crear la metodología y como estas son cosas complejas, revisar en conjunto con los bancos. Y por ahora, mejor dicho, tenemos que crear la metodología porque vamos a hacer, la voy a enredar. Bimbo hace logística para recoger tienda a tienda. Pero parte de ese producto que se recogió ya está vencido. Ya. Eso ya no es donación, pero la otra parte se puede. Entonces vamos a certificar el valor a costo de todo o de solo un pedazo, porque el Bimbo tenía que ir por el producto vencido. Y hay millones de cosas así en Entonces, Larry nos ayuda, pero vamos a crear una metodología con esto. Y yo no sé, tenemos que bueno, los logísticos saben hacer esos cálculos y eso tiene algún de costo logístico. Puede haber una solución y yo no sé. Que Bimbo, una cosa es que compre el cantidad de una factura, si no hay factura, yo no sé si nos carta de revisor fiscal, donde diga si es sucio. Pues escuchándote, hay un tema. Yo tengo una compañía y mi razón social y a lo que yo me dedico efectivamente es a vender productos de alimentos. Si yo no tengo el tema de cobrar transporte, pues yo no podría generar esa factura de transporte. Eso significaría que para poderme yo beneficiar de ese cobro logístico del transporte, tendría que venir con una certificación de revisor fiscal o contador en el cual me indique que el banco hizo, la compañía hizo tales y tales costos para poderle llevar el producto o la donación al banco de alimentos. Entonces, eso es importante también que nos quede súper claro. Porque yo no puedo facturar lo que no tengo contenido. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Ya la representación. Ya se fue. Ya casi. Ya Juli las está viendo el internet. Ya casi. Nosotros tenemos dudas, preguntas, aquí estamos los alimentos. Este es el momento de hacer todas las preguntas. Recuerden que esta sesión está quedando grabada en Mila. Y esta sesión entonces la vamos a colocar en el grupo de abajo para que los bancos de alimentos la puedan utilizar, algunos socios estratégicos y que podamos tener la socialización y que también vamos a coordinar con el representante algunos eventos que estamos haciendo hoy en algunos eventos. Entonces luego yo
o a las empresas y seguimos. Muy bien. Bueno, no sabemos si podemos escuchar. Fue madre. Activamos un micrófono. Listo. Ah, bueno. Es que lo escuchamos. Sí, 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 sí. Sí, lo que decía Juan, la idea es que efectivamente, pues la intención de la representante es no solamente dejar una ley y ya, sino dejar una ley que se empiece a implementar. Entonces, para eso cuentan totalmente con la representante y con la oficina para las dudas que tengan, las inquietudes que tengan. De nuevo, les decimos, sabemos que a veces la relación con la DIAN es un poco más distante, desde el Congreso es un poco más cercana, es un poco, se escuchan un poco, no se crean que tanto, pero un poco más. Pero si, por ejemplo, tienen alguna inquietud como las que han surgido acá, podemos tramitarla y preguntarle a la DIAN fácilmente. También podemos mediar con el Ministerio de Hacienda para poder hacer esto y adicionalmente poder hacer estas jornadas en las que efectivamente podamos sensibilizar. Ustedes ya lo tienen en la vena, ya lo tienen incorporado, pero que cada vez más empresas se vinculen con este proyecto. Definitivamente, los bancos de alimentos para nosotros también son las entidades más responsables en la lucha contra el hambre. Creemos firmemente que sí se puede tener un país en el que la gente no aguante hambre, y más con las cifras que decía Juan Carlos. Si uno más con lo que desperdicia un país, se podrían alimentar 3 países durante un año. Si con lo que desperdiciamos podríamos garantizar 15 años, es que son de La Guajira, 15 años de comida de las personas en La Guajira. Bueno, definitivamente, o sea, el punto no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero definitivamente paso a paso se puede llegar se puede ajustar. Si se les ocurre a ustedes como empresa alguna otra idea que pueda beneficiar a que la lucha contra el hambre se logre, créanos que en la oficina de la representante Saray estamos totalmente abiertos a escuchar las ideas. Es que nosotros nos hemos dado cuenta, porque la realidad la vemos ustedes. Entonces nosotros desde el Congreso intentamos ver como lo más amplio posible. Sin embargo, la realidad la están viviendo ustedes. Así que si ustedes dicen, miren, es que hay una ley que nos está limitando y por eso es que está pasando, no tiene que ser tributario, puede ser cualquier tema, pero es que por una ley nosotros no podemos hacer tal cosa. Bueno, pues no digo que para seguir, además nos podemos sentar, estudiar, o falta la reglamentación por parte del ministerio de no sé qué, que no ha hecho tal cosa y eso nos limita a hacer donaciones, o nos limita a tal tema relacionado con la lucha contra el hambre. Margot de la voz. ¿Cómo así? Margot de la Margot, si quieres estar en el micrófono. Sí, escuchemos. No, se me hundió por equivocación. Sí. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Contarle una pregunta. Fundación Saciar es un banco de alimentos que tiene obviamente templos comedores y es el banco pues en particular, a diferencia de todos los demás, que tenemos templos comedores que alimentan niños y personas adultas mayores. La idea es que las donaciones que nos realizan los benefactores para mejorar la infraestructura de todos estos templos comedores podrían considerarse también los materiales que nos den de infraestructura y todo eso como exentos del IVA, teniendo en cuenta que de pronto lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No. Ya te voy a responder, mi querido Alonso. Querido Alonso, mientras nos va conectándose. Cuando conversamos con la representante de esta ley, pues teníamos un sueño muy grande, que es un nuevo reto que la tecnología está teniendo.
teníamos un sueño muy grande y es, imagínense ustedes, voy a decir, las pérdidas y desperdicios representan el 8% de gases de efecto invernadero. El 8% de gases de efecto invernadero en el planeta es la comida que estamos teniendo. ¿Listo? Entonces, pues hay un reto con que no se bote comida. Pero en Colombia se está botando juguetes, útiles escolares, ropa, implementos de construcción, baldosas, pintura, electrodomésticos, en Colombia todo. Y hay muchas empresas, y aquí voy a comentar con lo que ustedes dicen, que por ejemplo nos dicen, nosotros por ejemplo ahorita estamos construyendo, ¿listo? Y entonces nosotros felices de que nos donen cemento, baldosas, hierro, todo. Pero las empresas, y les voy a poner ejemplo, una empresa muy grande que importa baldosas, nos dice, vean, me llegaron 40 contenedores de baldosa con un rayado, manchado, con un problema. Y es que la baldosa, que es beige, tiene una pequeña rayita. Imagínense, pues, 40 contenedores, eso es un ejemplo de la vida real. Entonces nosotros decimos, uy, qué maravilla, recibo todos esos 40 contenedores. A todo. Y la empresa me dice, no, a mí me sale más de contenedores que donar porque me toca pagar el IVA por esa función. Lo mismo pasa con electrodomésticos, lo mismo pasa con juguetes, lo mismo pasa con este. Y entonces imagínense que hay tiendas de esto. Tenemos supermercados. Y entonces dicen, ay, se dañó la cajita del tetero, tengo que botar eso. Ay, a ese carrito se le dañó la antenita, pero ese carrito, no, yo mejor lo boto. Y hay niños que no tienen ningún juguete. ¿Listo? Y entonces no podemos recibir esas donaciones, que para muchas empresas es pagar el IVA de un producto que entregan donación. Entonces, cuando empezamos a construir este, el sueño grande era todo, que nada de lo que salga en los papeles, pero después lo ajustamos un poquito y pusimos bienes de primera necesidad. Así decía el texto, bienes de primera necesidad. Arrancó con bienes de primera necesidad porque fue cuando visitamos el Banco de Alimentos de Bogotá y nos dimos cuenta que incluso donaban puertas y que donaban escritorios y que donaban con televisores. Y entonces, porque antes no teníamos ni siquiera bienes de primera necesidad, sino que en la visita nos mostraban que efectivamente había juguetes, que habían una cantidad de cosas y efectivamente la primera intención y cuando nos sentábamos con el ministerio era, pues ministerio, es que lo donan. Entonces, sí, buenísimo, pero es que además de todo, porque la verdad es que hay en franca verdad, no solamente la lucha es, por ejemplo, con el ministerio, es la corte que no nos la tumbe, ¿sí? Entonces, lo que dijimos en esos momentos es, vamos a victorias tempranas, ¿sí? Es mejor, decía mi director de tesis de la maestría, la mejor tesis es la tesis terminada, la mejor ley es la ley que sale sancionada. Sí, uno puede después intentar sacarle un pedacito más y buscar hacer reformas, pero por lo menos ya tiene una base. Pero si uno se va supremamente y se queda firme y dice, no, así es como tiene que salir la ley, así es como tiene que salir la ley, lo que va a pasar es que la ley se cae. Y entonces todo el buen interés, por ejemplo, en el cuarto debate, cuando nos dijeron, quitemos los límites, que te estás volando todos los límites, dijimos, bueno, si no la quitamos, no pasa la ley. Y entonces, lograr 3 debates en el Congreso. Sí, ya habíamos pasado por plenaria, cámara, me querían tomar. Dijimos, pasar 3 debates no es fácil. Incluso podemos pasar 4 debates. Pues ya teníamos, la plenaria del Senado estaba supremamente lista, pero si no tenemos el aval de Hacienda, pues no va a pasar la ley se va a caer. Entonces, efectivamente, fue la primera victoria es esta. Podemos presentar un segundo proyecto que ya incluso si ese no pasa, pues por lo menos tenemos este. Quedamos en este punto y no quedamos en punto 0. Y ese es el reto de hoy, y entonces respondo a lo mismo. El no pago del IVA los alimentos bienes vigentes. Y los bienes vigentes, están en una lista, no se utiliza. Vamos a tratar de ampliar esa lista.
sido, por ejemplo, y otro tipo de cosas nuestras, que se tienen abierto a esta un comentario. Es mejor, dice María Angélica, siempre empieza próximas migraciones que van a enviar por el transporte asociado. El transporte sí es, o sea, ese no necesita concepto. De nuevo, lo que el ministerio y la DIAN dijeron es, lo que los bancos certifiquen, eso se los cuento. Exacto. Eso no necesita concepto. Aquí sí, no se maneja. La empresa es la que tiene que decidir. Por ahora, mientras tenemos concepto de desde cuándo El 37. se aplica el 37. ¿Sí? Sí, desde el concepto. Muy bien. ¿Desde cuándo se aplica el 37? Sí, desde ya, pues sí, desde el 37. Sí, vamos a solicitar la solución. Entonces, recuerden que todos los que están en este evento, plantearon las preguntas y vamos a construir este año un documento de preguntas y respuestas para que todos tengamos todas las preguntas que se necesitan. Ya tenemos en el chat, por favor, los que estén conectados, allí pueden ir poniendo sus preguntas y entonces Laura, por favor, le enviamos a todos los que están aquí presencial y a todos los que estuvieron en presencial. Incluso a los bajos niveles, vamos a hacer esto. De este. Sí, con eso complementamos el ABC que tenemos de la ley. Muy bien, dudas, preguntas. No, se puede ocultar. Hoy justamente estaban en comisión tercera, por eso no puedo venir de antemano. Tendría que haber arrancado pidiéndoles disculpas porque mi jefe no pudo llegar, que está en comisión tercera, estaban en la elección de completar la comisión de crédito público, entonces a ella era la designada del partido de la U y por eso es que no podía ausentarse de la sesión en comisión tercera y además todavía estamos a punto de plenaria en el Congreso, entonces y estamos hoy no es debate, pero hoy es defensor. Entonces, sí, nuestra representante fue elegida para la comisión, ella era la designada, entonces fue elegida para conformar la comisión de crédito público y ahorita arranca con el tema de defensora, por eso tal vez no ha podido, pero es permítame. Pero arranquemos con esto, Joy, Sí. en el que vamos. Sí, las empresas están agendadas hasta las 12. Sí, muy bien. Listo. Entonces, lo que queremos decirles es, de parte de la representante, muchísimas gracias hasta ahora. Ustedes han hecho un trabajo absolutamente loable. Mil gracias. Ustedes llegaron antes al tema de la donación y de la lucha contra el hambre que nosotros. Así que de parte de la oficina, y especialmente de la representante Saray Roballo Bechara, ella tiene unos reconocimientos para las empresas que queremos entregarles por el compromiso que tienen hasta ahora, pero antes de todo para seguirles incentivando y motivando a que sigamos trabajando de la mano. De nuevo, si tienen alguna inquietud, alguna idea, yo no sé si les ha pasado, a mí me pasaba antes de trabajar en el Congreso, de ahora lo puedo hacer, y es que uno va caminando por la vida y uno dice, oigan, esto no debería ser así, esto debería funcionar de otra manera. Desde el Congreso eso se puede cambiar, así que si se les ha pasado alguna vez por la cabeza, esto debería funcionar de otra manera, bienvenidísimas todas las ideas, desde el Congreso lo podemos hacer. Entonces, Vamos a llamar a las empresas, conocimiento y con eso vamos por finalizando entonces, este encuentro. Gracias a todos los que estén conectados. Abrazos, les vamos, ya tienen el link. Y recuerden que esta Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos. bueno, entonces vamos con Mac. Muchas gracias. Bastante macro. Jorge. Jorge, muy bien. Jorge. Un reconocimiento a las empresas por ser aliados en la lucha contra el hambre, ser aliados en la lucha contra el hambre. Natalia Bautista, de Alsea. Colmar. Natalia de Alsea. Alsea también es. A ver.
Muy bien. Mira que Natalia es una súper bien. El SEA es una empresa nueva asociada. Nosotros en el gobierno tenemos unos socios. Y entonces el SEA es un asociado. Gracias. Muy bien. Juli, Juliana Bejarano. Ay, perdón. Déjame. Venga, Juli, para acá. Pues primero acá y después allá. Listo. Un reconocimiento limpio, bastante estratégico. Muy bien, muchas gracias. Pronto vamos a hacer el Vimeo Global Race. Muy bien, corriendo. Katie Benítez. De Prigel. Miguel, aquí. Sí. Muchas gracias. Hombre, Inés. Judy. Judy. Ay. Hombre, este niño es un súper. Muy bien. Primero abajo y después acá. Muy bien. Son, ¿quién nos acompaña? Estefanía. ¿No? Está por aquí Estefanía. La no, los dos. Ay, qué bueno, muy bien. Adelante. Abajo primero y después acá. Máxima Alcántara. Está por aquí. Muy bien. Alba Ortegón. Muy bien. Gracias por ser aliada de los bancos del Banco de Cultura. Sí. Y el Banco de Alimentos de Banco, más importante, que bien no es el empresa, mira, para que se vean los dos. Es el banco de alimentos más grande del país, de los que más alimentos se entregan, entonces las personas tienden, y entonces también los reconocimientos de ustedes. Pues, muy bien. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar conectados y gracias a las personas que nos acompañaron. Les enviaremos el. Vamos.